tiempo mostrando casos de estabilidad psicológica que se van a llevar con él de forma completa. Sí, algo que le vamos a pedir un día de sí, me lleva malformaciones congénitas. Después, ahora no. Entonces, por ejemplo, una pregunta relacionada precisamente con la mordida abierta. Mi paciente con mordida abierta tiene deglución atípica. En primer lugar, el término de deglución, que ya habíamos hablado, ¿no? Los términos de deglución, los términos que están ahí son términos sinónimos, prácticamente, que los pueden encontrar en una presentación de algún terapista de habla, de algún neurobiólogo, de un nuevo médico neurobiólogo, ¿no? Como ya hemos hablado antes de los profesionales que trabajan con esto. Un terapista en nutrición facial, un terapista de habla, principalmente, que son los mismos, ¿no? Nosotros siempre hemos manejado las dos primeras, deglución atípica y deglución adaptada. ¿Cuál era la diferencia? Que en una estaba asociada a otro problema, por ejemplo, a una malnutrición, a una respiración oral. Esa era la deglución adaptada. Mi paciente deglute mal porque es respirador oral, mi paciente deglute mal porque tiene una malnutrición exageradamente marcada, un problema sagital, un problema esqueletal fuerte, una mordida abierta esqueletal, y por eso mi paciente deglute mal, y yo le ponía deglución adaptada. Si mi paciente tenía deglución atípica, podía ser un paciente que yo ya di de alta, podía ser un paciente que no tenía maloclusión y que deglute mal. No necesariamente el que tiene un problema de maloclusión deglute mal, puede ser que degluta bien. Así como nuestros pacientes con problemas exagerados de maloclusión mastican bien, no tienen problemas para masticar. En clase 3, así con su mollera cruzada, mastica de todo, mastica bien, siempre y cuando sus dientes estén sanos, por ejemplo. No necesariamente porque tiene traumatismo mandibular no puede masticar, a veces mastica bien y casi siempre lo hace. Entonces, las funciones a veces no se alteran por ciertas características como malfunciones o incluso la respiración oral. Luego, otro término de deglución disfuncional o deglución desviada o deglución infantil o deglusión anormal, el que yo llamo deglusión alterada, todos son sinónimos de que el paciente no deglute. Simplemente así, vamos a lo sencillo, para que no se olviden. Pueden usar cualquier término, menos atípica, porque nuestros pacientes tienen una condición previa y tal vez atípica no encajaría bien en su definición. Todo lo demás pueden usar, incluso deglución alterada. Pero ya vamos a aprender en la clase de deglución que a mí lo que me interesa es ponerle una característica. Por ejemplo, ¿qué característica es una mala deglución? ¿Qué hace un paciente que deglute mal? Proyecta la lengua, es la que más esperamos ver, pero que no se ven todos. Porque si el paciente cierra los labios, yo no veo lo que ustedes hacen. Y la mayoría hace eso. Solamente proyectaría la lengua cuál de nuestros pacientes. Y de mordida de la lengua. Ese sería el único. O pues un niño que tal vez tenga respiración oral y esté en este plan, podría ser, ¿no? Pero de ahí, ningún otro paciente nos va a mostrar una proyección de la lengua. Bien difícil. Bien difícil. Bueno, esos son sinónimos, ustedes pueden usar cualquier sinónimo, incluso deglución alterada. ¿De qué otra manera mi paciente deglute mal? Proyectando la lengua. Y si es alguien que cierra los labios y yo no veo la lengua, otra forma de darme cuenta que está deglutiendo mal, ¿qué cosa es? Cuando exagera el deglutido, deglute así no se deglute. La lengua solamente propulsa y al propulsar no se puede nada, no deberíamos hacer. Y el que cierra así, le dan su vasito y contrae el mentón, cierra los labios con fuerza, esa tampoco es una buena deglución. Le dan su pancito, hace un bolo alimenticio y lo pasa igual. No es una buena deglución. Yo tengo que darme cuenta de eso. Otra forma de mala deglución, ¿cuál sería? Tal vez el ruido, que pase con ruido, ¿no? El líquido, ¿no? Puede ser. También. Otra que más, que se atore, que justo
incluso en el momento que lo evalúas, se atoró. Y tú le preguntas, ¿siempre te atoras o ha sido una casualidad? No siempre te atoras. Eso no está bien. Uno no debería atorarse. Si está en reposo, bien posicionado, sentado, divirtiendo algo, digamos, sencillo de dividir. Todas esas características de exageración de musculatura, por ejemplo, el de overhead aumentado en clase 2.1, su labio va a ingresar ahí, la dividir así, con fuerza también, va a jalar labio y va a jalar mentón. Tal vez no jale el labio superior, pero va a jalar labio. ¿Y por qué jala el labio mentón? Porque de lo contrario, por ese espacio puede derramar el contenido. Y si ya está acostumbrado a hacer eso. Eso es lo que yo debo observar. Eso no es un diagnóstico. Esas son características de cómo deglute mi paciente. Y mi paciente, si tiene esas características, hemos hablado, no degluta. Entonces yo podría poner, mi paciente tiene una deglución alterada, una deglución disfuncional, una deglución adaptada, si es respirador oral, ¿no? Si es un paciente ortoquirúrgico, pues van a deglutar. Entonces yo debo tratar de poner características. Eso no es un diagnóstico. ¿Cuál es un diagnóstico, por ejemplo, de un fonodiólogo de la deglución? La disfagia. Nosotros no vamos a diagnosticar disfagia porque nuestros pacientes no van a presentar disfagia. No podríamos atender como ortodoncia un paciente con disfagia. ¿Quién es un paciente con disfagia? Uno que tiene dificultad para deglutir, alguien que aspira su comida, que se le va la vía respiratoria, que se atora, que simplemente no puede comer, así como nosotros, un sólido, no puede beber recorrido líquido porque tiene disfagia. El tratamiento de la disfagia es ya de por vida, a veces en ambiente hospitalario se va acompañado de un traumatismo. Entonces el paciente con disfagia es un diagnóstico, pero nuestros pacientes no van a tener disfagia. Es muy difícil que podamos atender a un paciente con disfagia. Imagínense cómo le pondría los brackets, cómo estaría con la boca abierta tanto tiempo, cómo a veces el succionador funciona, el paciente no podría estar. Entonces, un paciente con disfagia sí es un diagnóstico de deglución, pero nosotros no vamos a diagnosticar eso. Vamos a dar características y a decir cómo deglute nuestro paciente, nada más. ¿Cómo deglute? ¿Deglute bien o deglute mal? Y si deglute mal, ¿por qué deglute mal? Nada más. Si deglute bien, no me interesa. Si deglute bien, me interesa. ¿Sí? Entonces, tampoco etiquetemos que todos nuestros pacientes van a deglutir mal. Hay que saber mirar. Con respecto a la postura lingual, en el examen pasado, la postura lingual que hace daño es la de reposo. Si alguno de ustedes estuviera en la planta, en este plano, con lengua baja, adelantada, esa es la postura lingual que va a deformar estructuras de la cavidad oral. La postura lingual en reposo, adelantada o baja. Eso es. El patrón de deglución va a ser las características que tiene nuestro paciente al deglutir. Entonces, la posición de la lengua para deglutir es una sola. Bueno, vamos a ver en un artículo que clasificadas hasta tres formas correctas de deglutir. ¿Esas formas qué son? ¿Cuáles son las principales? Elevar la lengua, apoyarla de adelante hacia atrás en el paladar y propulsar el contenido, sea líquido, sea sabor alimenticio. Pero posicionar y deslizar. Y como pueden ver, no es necesario ni jalar mentón, ni cerrar labios con fuerza. Si mi lengua internamente puede ser. ¿Qué es lo que veo que se mueve? Acá. Es lo único que se mueve. No se mueve ni la nariz, ni la boca, ni los labios. Entonces, la posición de la lengua para deglutir es elevando, apoyando de adelante hacia atrás. Pero vamos a ver que hay variaciones. Y esas variaciones no son alteración. Acá, la pregunta también que a veces hemos tenido duda. ¿Cuánta fuerza debe tener la lengua? ¿Por qué mi paciente no deglute bien? ¿Porque no tiene fuerza? No. A ver, ya hemos hablado en la clase pasada. A ver, para Vicky que no estuvo en la clase. La clase pasada hablamos de que cada estructura muscular, la lengua es un hidrostato muscular. Está compuesto por muchos músculos pequeños. Cada músculo tiene una capacidad de ejercer una fuerza. Lo que yo les decía. Si yo pretendo levantar esa mesa, mi capacidad de la fuerza no me lo va a permitir porque no es suficiente la fuerza que yo tengo para levantar sola la mesa.
pero sí podría levantar un objeto más pequeño como es esto. No necesito el 100% de mi fuerza para levantar esto, solamente un porcentaje. Para el otro me falta. Entonces, si la lengua no tuviera fuerza para hacer las funciones, podríamos alimentarnos, no podríamos hablar. ¿Cuáles son las funciones? El habla, la masticación, la deglución, la succión en el bebé, donde participa la lengua. Si la lengua necesitara, como yo, el 100% o más para hacer un trabajo, para hacer una función, se agotaría, se fatigaría. Como cuando ustedes van al gimnasio y sobrecargan y se fatigan los músculos, igual la lengua se fatigaría. Y no dura, el bebé no podría succionar más de una vez. Yo no podría estar hablando más de 2 minutos. No podría usted masticar y demorarse en comer un tiempo. El deglutir se cansarían, se fatigarían y dejarían de hacerlo. Entonces, de esa explicación sale la respuesta. La lengua no necesita el 100% de su fuerza para hacer una función como deglutir, como hablar, participar en la masticación, tampoco menos. Entonces, es que mi paciente no tiene fuerza y por eso deglute mal su lengua. No, mi paciente tiene que hacer ejercicios para que ejercite la lengua porque por eso no deglute bien. No, no es así. Porque para deglutir no se necesita la totalidad de la fuerza de la lengua. El paciente con síndrome de Down, ¿qué características tiene su lengua? Es baja, a veces lo hemos llamado hipotónica, a eso ya después lo vamos a aclarar, pero es baja, su lengua es baja, es grande, está adelantada, a veces respira también por la boca, o a veces solo posiciona la lengua y se ventila bien por la nariz. Pero ese paciente, incluso ese paciente que lo vemos tal vez disminuido de fuerza o de tono, que ahí está la confusión, ese paciente, digamos que también deglute bien. Ese paciente puede masticar y deglutir lo que mastica, sin problemas. ¿Por qué? Porque no necesita el 100% de su fuerza. Es cierto que el paciente con síndrome de Down tiene menos fuerza en su lengua que, por ejemplo, uno de nosotros. Sí, eso sí, si lo comparamos a él con uno de nosotros, tiene menos fuerza. Pero esa menos fuerza, incluso no necesita el 100% de esa fuerza menos para poder deglutir. Así que igual lo hace. Por decir, si nosotros tenemos el 100% de capacidad y él tiene el 60%, él necesita 30%. Tiene sobra todavía. Por eso es que puede hacer la función. Por eso no depende de la fuerza de la lengua. La deglución es un acto de coordinación. ¿Coordinación de qué? De todo. De transmisión nerviosa, de impulso nervioso, de músculos de la deglución, coordinación de propiocepción. Yo degluto algo que me agrada deglutir. Yo no degluto algo que no me gusta. Es más, ni siquiera lo trabajo, ni siquiera lo hago alimenticio, ni siquiera lo respiro, ni siquiera lo aprecio. Yo degluto algo que va a seguir un proceso desde que lo ingiero. Por eso dice que es importante la propiocepción. En el artículo también han leído algo de propiocepción. ¿Qué cosa es propiocepción? Es lo que los sentidos capturan del medio ambiente. Es lo que los sentidos. Si ustedes les sirven una comida, ¿qué comida te gusta? ¿A ti te gusta todo? Pero así es mi favorita, el favorito. Todo sea lo pobre. Ay, todo muy grasoso. Cristiano pobre. Claro, si a ella le pones un plato de cristiano pobre, desde que está ahí el plato, ya la propiocepción, ¿qué te va a decir? Que ya sabes, ya conoces el sabor, ya sabes que te gusta, ya sabes cómo huele, ya sabes que te lo quieres comer, que vas a disfrutar. Desde la visión. A veces, ¿qué pasa con los niños? ¿Por qué los niños rechazan a veces los alimentos? Lo ven y ni siquiera lo prueban y no quieren. A ver lo que tienen niños. ¿Por qué rechazan? Por su aspecto. Y la propiocepción es eso, hasta el aspecto de lo que comes. Yo he conocido niños que la mazamorra morada, la chicha morada, por el aspecto oscuro, negro, por verano, no quieren ni probarlo. Les obligan a probarlo. Y una vez que lo prueban ya pero no quieren por el aspecto. Entonces todo entra también
también por los sentidos, y eso es la propiocepción. ¿A quién le fallaría la propiocepción? ¿A qué paciente le fallaría la propiocepción? Sí les falla a algunos pacientes. Al que tiene déficit neurológico. A los pacientes con déficit neurológico, con parálisis, pero básicamente con déficit neurológico o algún problema congénito, o sea, de nacimiento, puede fallarle la propiocepción. Y entonces la propiocepción también es importante para las funciones. ¿Qué más dice aquí? Para conocer si la función de mi paciente es correcta o no, yo debo conocer las estructuras anatómicas. Debo saber que los labios deben sellar, que el músculo mentoniano, que la lengua no debe estar trabada por un frenillo linguolateral. Debo conocer las estructuras anatómicas y primero evaluar si la anatomía es correcta. Que hablábamos también de la posición de la lengua. Si tengo maxilar atrésico triangular, no le voy a pedir al paciente que degluta bien, que posicione su lengua, no va a poder, nunca lo hizo. Si tiene anquiloglosia, eleva la lengua, no se lo voy a pedir, ni siquiera le pueden tomar una buena foto cruzada porque su lengua no lo permite, ya les ha pasado a ustedes. Entonces, para una evaluación, yo tengo que primero ver las estructuras y después evaluar la función. ¿Cómo se evalúa la función? Ya lo vamos a hacer en la práctica con el agua, con el pan, con la observación. ¿Está bien? Otro. Este ya también lo habíamos conversado en el examen pasado. Ya habíamos conversado de la lengua. Este también es un artículo que ya después les va a tocar. ¿Cómo es este doctor? ¿Cómo usted lo dice? Ah, sí, este artículo es el único que nos dice las maneras típicas de deglutir. Eso lo vamos a leer porque es muy importante. Ese es el único artículo que tenemos para explicar las formas típicas de deglutir. Nosotros siempre nos hemos ido que el paciente tiene deglución atípica, por lo malo. ¿Y cómo vamos a determinar que está mal si no sabemos lo que está bien? Y este artículo nos va a definir qué es lo que está bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que les decía, la lengua no podría mover los dientes durante una función. ¿Cuándo podría hacer daño? En reposo. Si la lengua está en reposo, sí mueve dientes. Si hay una succión de dedo pulgar, sí mueve dientes. Si el mismo dedo pulgar hace que la lengua baje, hace que el niño ejerza presión sobre los incisivos y mueva los dientes. Pero una lengua en función nunca va a mover dientes, nunca vas a decir, mi caso recidivó o se volvió a piñar porque mi paciente sacaba la lengua del diente. No, ni siquiera si saca la lengua larga tampoco. Porque en las funciones la lengua no ejerce el 100% de su fuerza total. Acá dice que al deglutir ejerce el 50%. También van a encontrar en otra literatura que hasta el 30 o 35. Quiere decir que no es mucho. Aún le sobra 50, aún le sobra 70 de fuerza. No necesita la totalidad de su fuerza para ejercer una función, como la deglución, que es una función bastante compleja. Es una función que es más coordinación que fuerza. Si la coordinación no es correcta, si el impulso nervioso no transmite, mi músculo está preparado, mi lengua está posicionado, el bolo alimenticio es el adecuado, no va a funcionar la deglución. Igual al bebé, si no respira bien, si tiene una lengua atada, lo colocan para que pueda succionar la leche y no va a poder hacerlo. Entonces es una secuencia de coordinación. Se ejerce poca fuerza, es coordinación, la lengua ejerce el 50% exagerando de su fuerza total, no tendría la fuerza suficiente para mover dientes en función. ¿Qué más? Posicionada hacia arriba o hacia abajo no es signo de alteración. A veces esperábamos ver a un paciente con la lengua hacia arriba o adelantada o hacia abajo. Tenemos que ver más características para determinar algo. ¿La maloclusión puede desencadenar que la lengua baje? Sí, una maloclusión esqueletal severa podría ser que la lengua se posicione más hacia abajo. El dorso de la lengua en la parte superior, donde están las papilas gustativas, es el que debe tener una... ¿Cuál es la posición correcta de la lengua en reposo? Tampoco es presionando al paladar, es aproximada al paladar, aproximada. No es pegada al paladar. Si ustedes presionan al paladar,
van a fatigar su lengua, no van a durar ni 30 segundos, un minuto menos. No es apoyada en el paladar, es aproximada al paladar. Nunca está. Esto es lo que van a leer en algún momento, pero acá hay un adelantito para los que ya tienen la traducción y no saben qué. Bueno, ya después lo vamos a profundizar. Ya, a ver. Ese es el artículo y esa es digamos, las conclusiones que se sacan de los tipos de deglución típica, ¿no? A ver, Kiner, ya ves. Bueno, este es un grupo de investigadores de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda que tomaron un grupo control y también un grupo de estudio ahí para realizar estas evaluaciones de cómo era la deglución en pacientes que no tenían ningún otro tipo de alteración sistémica, ¿no? Y encontraron que había tres variedades de maneras de deglutir. Como el artículo está publicado en inglés, los términos entre paréntesis son los términos que van a encontrar en el artículo. Estas traducciones fueron dadas por el profesor Susan Iva y sus colaboradores cuando presentaron este artículo, cuando compartieron este artículo. Están bastante cercanas a lo que los autores han querido describir en inglés. La traducción es bastante cercana, ustedes lo pueden llamar de cualquiera de las dos maneras, pero explica tres tipos de deglución que no son alteradas, explica tres tipos de deglución que podrían considerarse normales. Y yo lo llamaría variantes de maneras de deglutir, variantes de formas de deglutir que son correctas. Cuando nosotros hacíamos el curso de fonoaudiología y evaluábamos, como lo vamos a hacer nosotros entre el grupo de residentes, ¿qué esperaba yo encontrar? La clásica, lo de la animación. Que pusiera yo acá un dedito, le dijera pasa el líquido y que el alumno o que el residente hiciera esto, que elevara, propulsara y cayera. Entonces, ¿qué se siente ahí? Que se eleva y que cae. Eso se sentía. Y cuando empezamos a evaluar a todos no hacíamos, pero todos no tenían características alteradas. Entonces, yo no sabía cómo explicar eso. Pero entonces, si no hace la onda, está mal, deglute mal, supongo que está mal, ¿no? Porque no está exagerado no está cerrado con fuerza, no se ruido, no se atora, está bien posicionado, sigue tomando su líquido normal. ¿Cómo podía ponerla alterada? Entonces aquí es donde está la explicación, que quiere decir que hay más de una manera correcta de deglutir. La primera es la común, esa la que vemos en las animaciones, cuando la lengua sube, cae el líquido, se propulsa el contenido y va de adelante hacia atrás. En el artículo que van a leer acá van a decir que este tipo Squeezer, que lo han traducido como exprimidor, es como lo que ocurre con una pasta de dientes. Ahí les van a decir que la comparación es como es el tubo de pasta de dientes. Presionas desde abajo y va saliendo la presión por arriba, ¿verdad? El contenido de la pasta sale por arriba. En este caso, la presión va, en este caso sería pues de adelante y la propulsas hacia atrás. Por eso dice el título. Ese es el que esperábamos encontrar. Y como no encontrábamos, luego tenía explicación. Y aquí están otras dos descripciones. El segundo, que se le ha traducido como deslizador, se caracteriza por una deglución extensa y sin esfuerzo. ¿Con qué se compara? Con un patinaje. ¿Qué pasa cuando hacen el patinaje? Se arranca con una fuerza y luego se dejan llevar, ¿no? Entonces, como que luego ya no necesita tanto esfuerzo o tanta, digamos, tanto movimiento para continuar con la deglución. Aquí, con esta definición, me explica cuando yo evaluaba a los pacientes y encontraba que pasaban lo que le llamábamos en más de un tiempo. En más de un tiempo o que se demoraba en hacer esa onda, ¿no? Era algo más largo, no era una onda limpia en uno, sino que se demoraba más tiempo o lo hacía en más tiempos. Y este tipo 3, que también han hecho una diferenciación, es cuando tienen más de un momento de pasar el contenido. Hay pacientes que lo pasan
en 2 momentos, hasta en 3 momentos. Entonces, por golpes. Y aún así, no presentan musculatura exagerada, no hacen ruido, no se atoran. Entonces, van a encontrar en esta descripción que hay más de una forma que son correctas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Tratar de identificar lo que está mal. Yo más fácil que identificar esto es identificar si mi paciente deglute mal. Si saca la lengua, si hace ruido, si contrae mucho, si se atora. Eso es lo que yo quiero identificar. Y otro aporte de estos autores es las fases, en la fase oral de la deglución, marcaron 4 estadios. Eso también lo van a leer ahí. Marcaron 4 estadios en ese cuadrito de colores, que está bastante explicadito ahí, porque cada cuadradito de color va a representar un pico. Aquí tienen las presiones y aquí el tiempo en segundos en la otra coordenada. ¿Qué pasa? Han delimitado por colores las zonas de la cavidad oral, zona región anterior, posterior, paladar medio, derecha, izquierda. Entonces han determinado por zonas y han marcado 4 estadios: un estadio inicial donde la presión es baja, un estadio de presión primaria donde llega el pico de presión, el colorcito es dependiendo de la zona de la boca, luego ya va bajando esa presión, el intermedio, y en la fase terminal casi vuelve al inicio, a la presión del inicio. Entonces este también es un aporte que con los dispositivos que les colocaron a los pacientes para analizar estos detalles pudieron hacer este cuadrito, ¿no? Y nos presentan así, es un aporte de 4 estadios en la primera fase de la deglución, en la fase oral, hasta antes de la producción o hasta la producción. Entonces ese artículo también lo van a leer porque es bien interesante, tiene varias cositas. Y también está en inglés. Este creo que sí lo he visto, pero no lo es una resonancia, una máquina de resonancia. Es un hidrostato muscular, como lo van a ver en el artículo. Y ese hidrostato muscular evita la fatiga. De lo contrario, nunca vamos a poder ver eso, ¿no? De nuestro paciente no vamos a ver internamente lo mejor posible por el al hablar, durante el habla, en los diferentes idiomas. Y esos son solo 3 ejemplos. Esa es la deglución. Ven como nada más se mueve, en teoría la lengua solamente se la onda y propulsa y se levanta. Nada más, no debería moverse nada más. Y obviamente la parte sensitiva, la propiocepción. De los 3 tipos de deglución, ¿cuál sería el correcto, doctora? No, los 3 son correctos. O sea, los 3 no son alteradas. Solo es la explicación de por qué encontrábamos diferentes. ¿Por qué no encontrábamos el de siempre? Vamos a quitarle las definiciones. Con respecto al frenillo igual, también así un resumen o algo previo, ¿no? El paciente, ¿por qué no habla bien? ¿Por qué no deglute bien? Porque tiene frenillo lingual corto. Ya hablamos la clase pasada que el frenillo lingual corto no es un frenillo alterado si es que no detectamos que la función es alterada. ¿Lo vamos a operar o no? ¿Necesita la frenectomía o no necesita? Las definiciones que van a encontrar son esas: pliegue, banda, cuerda, membrana mucosa con músculo, etc., ¿no? Definiciones que van a encontrar en los libros, en los artículos, en los textos de ortopedia, van a encontrar eso. La terminología rara sí es la inserción, esto ya hemos quedado. Vamos a usar la implantación o la aplicación del frenillo.
de esta manera. Es como si el paciente estuviera así y traccionaron la lengua con el guante y elevaron el frenillo lingual. Entonces ahí se da un aporte más, que para evaluar un frenillo lingual la indicación no es saquen la lengua. Antes, toda la vida nos enseñaron eso. La indicación, a ver, saquen la lengua, proyecten la lengua. Ahí yo no veo nada. ¿Cuál es la indicación? Eleva la lengua. Eleva la punta de la lengua. No saca la lengua, eleva la punta. Y si el paciente no puede, yo podría recostarlo en el sillón y hacer lo que hicieron ellos en ese artículo. Con los dos dedos traccionar la lengua hacia atrás. Yo puedo hacer eso y también puedo ver así el frenillo igual de mi paciente. Si mi paciente no tiene la habilidad, porque algunos no tienen la habilidad suficiente para mantener la lengua elevada, ustedes lo han visto al tomar las fotos. Si yo puedo traccionar y puedo observar de esa manera. Yo no puedo decirle saca la lengua porque así no voy a evaluar nada. Entonces, en estas conclusiones se obtuvo que se forma el frenillo lingual al elevar la lengua o al retraer la lengua, ni en reposo ni en proyección hacia adelante, ¿sí? Al elevarse, como hicieron ellos con su muestra, también se tracciona en algunos casos el músculo genioglosso, que lo vamos a ver hay una foto que ponen ahí. La composición es fascia y mucosa, entonces es una definición un poco más actualizada. Bueno, este artículo es anterior. Aquí aprovecharon en Brasil como los centros de atención de fonoaudiología, de motricidad orofacial abundan, tienen muchos pacientes en esas áreas, pues consiguieron una muestra de niños, me parece que hasta los 10 años, desde los 4 hasta los 10 o 12 años, donde separaron en grupos a los pacientes que ya estaban, digamos, derivados para una frenectomía. Hubo un grupo de pacientes niños que ya estaban destinados a una frenectomía porque su frenillo lingual no era el correcto y les alteraba la función. Y de esos pacientes que iban a la frenectomía, tomaron la muestra. Al momento de hacer la frenectomía, tomaron una muestra y evaluaron histológicamente. Este es un estudio histológico. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron fibras de colágeno, el tipo de colágeno que había en los frenillos que tomaron de muestra. Resumieron estos 4 tipos de frenillos. El frenillo submucoso tiene una controversia ahora en cuanto a la definición. Le llamábamos un frenillo submucoso al que no se podía ver, al que elevaba al paciente la lengua y como que se hundía entre la lengua y no se podía observar, no se veía. Entonces, a raíz de esta definición de Mills, donde dice que el frenillo lingual se forma al elevar o al retraer la lengua, pues al submucoso ya no le vamos a llamar submucoso, le vamos a llamar simplemente como que no se puede observar el frenillo lingual. ¿Sí? A raíz de esta definición, que es más reciente, que es, ¿sí? Ya no le vamos a llamar submucoso, le vamos a llamar frenillo lingual que no es observable o que no se ve. Porque el frenillo lingual debe ser observable. ¿Por qué? Por la anatomía, tiene diferente anatomía. Vamos a ver en las fotos, no tenemos cómo son las fotos, que algunos frenillos linguales con tracciones están metido, por eso antes se le llamaba submucoso o submerso. Esa anatomía tiene nada que ver con el nivel de implantación. No, simplemente no se le forma. Hay pacientes que no se le forma. Sí hay. Cuando no veíamos, no sabíamos cómo llamarlo. Martinelli y colaboradores lo llamaban así, pero luego Susana pues, recomienda que, digamos, que no se forme ese frenillo, por lo tanto no lo puedo describir porque no sé. Por ejemplo, hay frenillos que no son cortos, o sea, no son de implantación anteriorizada, pero tienen una cierta, digamos que, dificultad para localizar la lengua de estos pacientes. ¿Cómo lo realizan? No, pero tendrías que de la normalidad. No, si hay dificultad para mover es porque está anteriorizado, más que está anteriorizado. Porque es bien difícil que por textura, por consistencia, fibroso, muy ancho, por eso no te permite hacer la función. Lo que no te permite hacer la función es por posición. Por implantación
más cerca a la punta de la lengua. Si no hay niveles, entonces sí, por ejemplo, digamos la clasificación por su implantación, Sí. ¿cuál sería? Es Corto, normal, corto, normal, anteriorizado, corto y anteriorizado, que es la combinación del peor, y la anquiloglosa. Esa es la clasificación de Marqués anteojos. ¿cuál es peor, corto o anteriorizado? La combinación de los dos. No, pero entre corto y anteriorizado, yo no sé. ¿Cuál es peor entre corto y anteriorizado? Anteriorizado. Porque corto es un frenillo normal, pero chiquito. De implantación normal, pero chiquito. Está en medio hasta las clavículas, o del medio hasta el alveolo, pero es chiquito. O sea que esta clasificación le podríamos dar a este tipo de pacientes, digamos. ¿El frenillo corto? Sí, sí, claro. La clasificación de Marquesán, si tienen el tiempo ahí, la pueden usar, pero sí la deben tener por ahí. Es el tipo A o el 1. Bueno, el orden no interesa. Pongamos el primer número. El primero es frenillo normal. El segundo podemos ponerle anteriorizado. Vamos a ver cuáles son los peores. Al otro le podemos poner el corto. Al 4 le ponemos el corto más anteriorizado. Y al 5 la anquiloglosa. Esas son las que requiere Marquesán. Anquiloglosa. ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el que se debe operar sí o sí? El corto anteriorizado, la anquiloglosia, porque definitivamente lo más probable es que estos dos te causen problemas en la función. La anatomía está mal, o sea, ya la anatomía está mal, pero la anatomía no lo es todo. La anatomía está mal, pero acá lo más probable es que la función también esté mal. Y si la función está mal y la anatomía está mal, ya, frenectomía. Y puede ser que frenectomía más terapia, si la frenectomía no es suficiente. Así es la ruta. Así es la ruta. El frenillo corto, hemos visto las fotos, vamos a pasar las fotos si no da tiempo, no tiene función. La mayoría de nosotros tenemos frenillo corto, tenemos. El anteriorizado podría compensarse, pero de todos los malos, estos dos son los peores. El anteriorizado, tú me preguntaste, entre el anteriorizado y el corto, ¿cuál es el peor? Tal vez el anteriorizado podría, por eso tú tienes que evaluarlo. Ya, la anatomía no es correcta, pero la función es buena, a lo mejor. Ahí queda. Este también, la anatomía no está mal y la función es correcta. Ahí queda. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el frenillo normal y el corto? El tamaño nada más. Los dos tienen implantación al medio de la lengua y hacia las clavículas o hacia el alveolo. El anteriorizado ya no se implanta al medio, se implanta más cerca a la punta, entre el medio y la punta. El corto y anteriorizado encima del chiquitito se implanta más hacia la punta. Y la anquiloglosa está implantada directamente en la punta de la lengua. No te permite hacer movimiento de elevación. Si quieren elevar estos tipos de frenillos que hace el paciente, eleva los laterales. Entonces, esa es la ruta. Por eso, por tener frenillo corto le voy a hacer frenectomía, no. Por tener frenillo anteriorizado le voy a hacer frenectomía, no. Tengo que evaluar. Ya evalué la anatomía, ahora tengo que evaluar la función. Si la función está alterada, la haré. Si no, no más puede quedar. Las dos cosas tienen que estar alteradas. Y otra cosa sí. La terapia, a veces el paciente no quiere que a su hijo lo opere, ¿no? La mayoría de veces, no, pero eso es un corte, no, y es grande, no le va a doler, no va a querer, no se va a dejar. No quiero que lo ceden para hacerle una frenectomía. ¿No lo pueden solucionar con terapia? Le va a decir la mamá, ¿no? Les va a decir, no, porque el frenillo lingual no se estira, ni en los frenillos labiales tampoco. No se estiran, no crecen por hacer ejercicios o por hacer terapia. Eso es un mito, no se dejen engañar. No crecen ni se estiran por terapia. No, eso no existe. ¿Sí? Manda la terapia que le va a estirar. ¿Qué pasa si alguien fue a terapia y, entre comillas, le estiraron el frenillo y habló mejor? No era su caso, no era su diagnóstico, porque eso no ocurre, no existe. Esos son los artículos, los encabezados de los otros documentos. Y esta es la foto del artículo de Mix. Esa es la foto de uno de los cadáveres, donde señala cómo
Desde aquí nosotros empezamos a clasificar el frenillo lingual. Acá la implantación, bueno, no ha salido la foto frontal como toma Marquesa, pero es, digamos, puede ser al medio. Estas son las carúnculas sublinguales. Este velito de aquí puede caer en el alveolo de los dientes o en la encía y decimos la implantación inferior en el alveolo. Solo hay dos opciones de implantación inferior: en el piso de la boca en las carúnculas o en el alveolo. En la implantación en la cara ventral de la lengua sí tenemos varias opciones: en la punta de la lengua, entre la punta y la mitad, y en la mitad de la lengua. Tres opciones. La longitud del frenillo aquí la describen los autores desde el punto 1 hasta el 4, que acá le marca el alveolo. Aquí ellos han traccionado con sus guantes y la lengua la han llevado hacia atrás. Es lo que podríamos hacer en un paciente cuando cuando no puede elevar la punta de la lengua. ¿Alguna pregunta? Sí, esa está en el artículo de este libro. Podría ser un antecedente, un hábito de
La lengua hacia arriba, como hacen los bebitos, ¿no? Como hacen los viejitos, amasando su alimento, a triturarlo, ¿no? Porque ¿cómo va a triturar? Ni la bola contada. ¿Qué más? Yo voy a decir que tiene macroglosia. No, acuérdense, el término macroglosia no existe. Nuestros pacientes no tienen macroglosia. Nuestros pacientes tienen una desproporción entre lengua y cavidad oral y una desproporción que a veces nosotros mismos generamos por sacarle 4 premolares. Piensen en eso. Una boca chiquita y yo le saque 4 premolares, ¿cómo va a quedar? Más chiquita. Y si su lengua era de tamaño normal, ¿a dónde va a ir la lengua? Y pretendemos que Dios está bien. Entonces hay que pensar en global. ¿Podría tener un frenillo igual alterado? Tendría que verlo, no lo sé. Incompetencia labial definitivamente la va a tener. Incompetencia lingual y mandibular y todas las incompetencias. Entonces son definiciones relacionadas con unas fotos que yo ni siquiera sé la cara del paciente. Pero bueno, esto me trae para hablar un poquito de la mordida abierta anterior y de ese artículo de la doctora Artese. Son 2 Arteses. La doctora Flavia Artese también está, pero ese primer Artese es un Artese varón. Esa es una definición clásica, que debe existir un equilibrio de fuerzas internas y externas. Y si ese equilibrio no se mantiene, pues van a empezar las descompensaciones en cuanto a maloclusión, desafunción. Puede ser por causa de tejido linfoide hipertrófico, esto ya lo vamos a ver en la parte de respiración, la respiración oral, la mala deglución, que como pueden ver, van a seguir en las publicaciones ustedes leyendo el término de deglución atípica, y he puesto tal cual está en la publicación. Y la proyección anterior de la lengua en reposo, que es lo que más da el paciente. Una lengua en reposo adelantada, lo que sea. La proporción entre la lengua y la cavidad oral durante el crecimiento. En el bebé, la mayor parte de la cavidad oral está ocupada por la lengua. Más del 60%, el 70%, que es casi todo. Cuando empiezan a aparecer los primeros dientes, ya esa proporción se equilibra. La mordida abierta anterior tiene mucha relación con los hábitos. Mucha relación. Miren ese de abajo. Es dentición mixta. Usted recambio, los incisivos inferiores ni siquiera han alcanzado totalidad de solución y quedó ahí. Y el dedito es una de las huellas, ¿no? Tienen que mirar los deditos de los pacientes, las uñas de los pacientes. La postura baja de la lengua. Ahí ha salido una imagen de radiografía lateral donde se puede ver la lengua. No en todas se da el contraste para ver, ahí se ve claramente. Yo no, hasta ahora no he tenido una radiografía de algún paciente donde se pueda ver la lengua. Ni impresa, ni digital, ni nada. Y ahí se puede ver con mucha claridad. No sé por qué razón, pero en el artículo publica así. Como si fuera tan fácil de conseguir esas radiografías. Entonces esa posición baja de la lengua va a generar tal vez abertura, interposición de labios si hay uno aumentado, interposición lingual óptica. Con respecto al patrón de crecimiento y al factor esqueletal, ahí también había una discrepancia. Tanto pacientes verticales o de crecimiento predominantemente horizontal o antero-posterior, cualquiera podría tener mordida abierta anterior. Entonces no delimitemos también, no, solo el paciente vertical va a tener mordida abierta anterior, ¿no es así? ¿Verdad? Un paciente, acá el artículo presenta que también un caso de ángulo bajo podría tener mordida abierta anterior. Y finalmente el tratamiento y la estabilidad radica en la remoción del hábito, principalmente si es que hubo en el tratamiento ortodóntico y en el tratamiento quirúrgico de ser necesario, y yo le agregaría al tratamiento de motricidad orofacial si hay alguna necesidad, y solamente para poder para que puedan ver este caso, que es un poquito más antiguo, pero acá vamos a ver de quién es y de qué fecha. Porque ustedes están recibiendo pacientes así. O sea, no es que solamente la doctora Romero, sino todos ustedes están recibiendo pacientes así. Este es un paciente de 19 años del año 2013, de un residente que no conocieron ustedes. Aquí sí está con fotos, porque me puso todo y me
esos déficits. Tiene que jalar los labios como pueda, tiene que tal vez apoyarse con la mano, no lo sé, ¿no? Miren los perfiles. Y aquí es donde viene mi pregunta. Es cierto que los multilooks del doctor Emilio, que es el doctor Emilio González, pues han hecho su trabajo, y el doctor Emilio ha hecho su trabajo más que eficientemente. Más que eficientemente. Lo de la doctora Rosmery todavía no estaba terminado el proceso de terminarlo. Eso ya está terminado. Bueno, me sobran ayudas si quieren a ver acá. Mi pregunta viene aquí. Está bien, yo conseguí esto. Perfecto, detalladamente, las fotos están muy lindas como para el pero yo debo tratar de ver mi aspecto facial. El mentoncito, miren cómo está quedando en el perfil. Si vieran el frontal, vieran la colorita que tiene el pobrecito aquí. Ahí la luz no ayuda, pero bueno, aquí está. La sonrisa está un poquito forzada, pero el mentoncito tiene un jalón bastante marcado. Entonces, el trabajo debe ser un seguimiento, digamos, interdisciplinar en este tipo de pacientes con este tipo de movilidad. Es el mismo de los de yo voy a pedir las fotos para ver si hay alguna comunicación. Incluso miren, esa foto lingual, esa oclusal, está bien tomada porque su frenillo lingual no tiene problemas. Es más, su implantación es bien baja, de la lengua. Una implantación bien baja, alejada del centro, no te da problema. Te deja retraer para tomar las fotos. ¿Sí? Entonces, no habla mal porque tiene un frenillo lingual alterado, imposible. No saca la lengua porque su frenillo lingual necesita frenectomía. Saca la lengua, habla mal por otras razones. Yo debo buscar el equilibrio, como dice el doctor en todo, ¿no? Ese me quedó súper. Debo tratar de equilibrarme en todo. Aquí, bueno, sus fotos, su sonrisa está aún muestra un poquito de separación porque es su manera de sonreír. Ustedes imagínense un paciente de 19 años, lleva tanto tiempo con esas características faciales, lleva tanto tiempo así. Ha pasado todo su colegio, porque ya de 19 años no está en colegio, todo su colegio ha pasado así. ¿En qué momento ocurrió esto? Son dientes permanentes. Debe haber ocurrido en el recambio dental. A partir de los 7 años ya debe estar así. 7, 8. Hablamos de más de 10 años. Por lo tanto, la lengua se acostumbró, la musculatura se acostumbró, los labios se acostumbraron. ¿Bien? Entonces debemos tratar de manejar al paciente. Este paciente de arranque necesitamos una evaluación para ver cómo más lo podemos ayudar desde un inicio. ¿Sí? Entonces ya nosotros, con lo que sabemos hasta ahora, no esperemos a estar aquí para recién reaccionar qué hago con este paciente. Ese es el detalle, ¿no? Ese es el objetivo del curso y de la observación. ¿Qué hago con este paciente? Y no esperar a llegar aquí para que me diga, a ver qué hacemos. Le quito los brackets y le digo así, ¿va a recidivar o no? Eso es lo primero que yo pienso. Si va a recidivar o no. Le hago su contención con una plaquita, con el huequito para que aprenda a posicionar su lengua. Sí, va a funcionar, pero cuando se quita el contenedor, ¿qué va a pasar? Cuando le quiten los elásticos,